Negro. Hola, Elian. Antonio, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Sebas. Están subiendo. Hola, profe. ¿Cómo andan, chicos? ¿Tomás? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Me alegro. Ahí está, hola, Mati. Pusiste la cámara, genio. Igual que Claudia. Ahí está intentando hablar. Ya ahora la pongo. Bien, bien. Yo todavía no la pongo porque si no se me traba todo porque suben todos juntos y colapsa mi conexión. Así que ahora en un ratito la pongo. ¿Todo bien, chicos? Por suerte bastante bien. Me alegro. ¿Cómo van esas materias? Nada fácil. ¿Va? ¿O no? Va, pero hay que ponerle más ganas, la verdad. Pasa que, está complicada la vida personal. Está complicada. Hola, Luis, ¿cómo estás? Sí, Mati, es súper entendible. La verdad que el esfuerzo que hacen ustedes en estudiar, siempre digo, es muy grande, pero bueno, vale la pena. Y de a poquito se puede. De a poquito. Así que no desesperen. También eso, tampoco apurarse, viste, que uno quiere hacer todo perfecto, todo rápido y a fin de cuentas no es tan así. Cada uno también tiene sus tiempos. No, tal cual. Por eso digo, lo importante es que no dejen, que sigan, que le metan para adelante, más, menos, en más tiempo, en menos tiempo, más materias, menos materias, pero seguir para adelante. De salud, ahí estoy, más o todavía, no sé si se me escucha medio la voz así, medio horrible todavía, pero me la agarré con todo, ¿sí? Me la agarré con todo. Todavía estoy ahí estoy muy débil. No sé, algunos me dicen si no habré tenido COVID, pero vieron que no nos testean ahora. Igual está como medio mezclado todo eso de los síntomas, hoy las gripes parecen eso. Sí, no, lo raro es que en realidad yo tenía placas en la garganta, o sea, me dieron antibiótico, me dieron penicilina súper fuerte, porque había infección, pero quedé como no me termino de recuperar de la tos, del dolor de la molestia en la garganta y además del dolor en el cuerpo que tengo y el cansancio que tengo. Es como que no se me termina de curar. Estoy ahí, que cuchiquichi. Pero bueno, como les decía antes, hay que seguir para adelante, hay que meterle power igual. ¿No? Sí, profe, no entendí mucho lo último que vimos, la verdad. El tema de C Sharp. Sí. Bueno, no te preocupes. Pero... No te preocupes, porque vamos a partir de ahora, como yo les decía, vamos a ir agregando cosas y siempre vamos a estar reviendo lo mismo. Así que hoy lo que vayamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ir sumando a eso, así que ahí lo volvemos a explicar. Quédate tranquila. ¿Parece? Hay varios como Claudia. Los dejé así medios descolocados el otro día. Sí, yo estoy igual. Bueno, no se asusten que lo volvemos a explicar. Sí, Joana, y me dijeron que hay muchos casos nuevos de COVID, muchos. Por eso decía, algunos me dicen por ahí que fue eso. Yo no creo que venga por el lado del COVID. Igual es como que sí, todo se mezcla ahora, ¿vieron? Los síntomas son raros pero bueno, lo que me llama la atención Ay, perdón, Antonio, ¿me decías algo? ¿No? Me llama la atención la infección, sí, más que nada por eso, pero bueno. Mira, no lo conocía, Jonathan. No pasa nada, Antonio. No pasa nada. Sí, no sé, la verdad. Bueno, me dijeron que
Sí, tenía infección en la garganta, tenía placas con pus. Por eso me dieron penicilina. Pero bueno, creo que ahora ya está todo más calmado y podemos poner la cámara. Así que sí, vamos a ver. Ahí estoy todavía. Disculpen esa voz media gangosa, fea. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Se le escucha bien, profe, se le escucha bien. ¿Se me escucha bien? Ay, será yo que encima que tengo los auriculares y me siento así como que me retumba, te digo, oh, estoy hablando re gangoso. Pero bueno. Bueno. En la verdulería, mira, ¿cómo se llama? Tengo que anotarlo. Panela o papelón. Mira, lo vamos a anotar. A ver si me acuerdo. Lo voy a anotar en mis recordatorios. Porque si no yo me olvido. Si no me anoto todo me olvido. Ahí está. Vamos a ver. Es vio el azúcar cuando lo venden así como en panes. Sí. Eso sería la panela. Ah, mira, panela. Voy a anotarlo igual. El azúcar menos procesada. Sí. Entonces por ahí en una dietética también. Es posible. Ok, voy a averiguarlo. Sí, me dieron Hernex, me dieron otros que son con antibióticos también locales. Me dieron corticoides, así como que me dieron con todo. Pero bueno, ya está. Vamos a esperar a ver si se termina de mejorar. Bueno, a ver. Muy bien. Vamos a arrancar entonces. ¿Cuántos somos? A ver. Faltan un montón todavía. ¿Ya empezaron a mermar las clases? ¿Ya se me van arrepintiendo algunos? Y hay gente que llega tarde. Sí. Por lo general se mantiene entre 80 y 90. Por ahí contagiaste a alguno, profe. Sí, ¿no? A ver, virtualmente le pasó un virus virtual. A Tommy dijo que se le apagó la compu, parece ya tarde. Pobre. Bueno, a ver. Antes de arrancar, que yo voy a ir abriendo las cosas, díganme qué es lo que más les costó, qué es esto que no entendieron. Así En mi tema, como que me cuesta un poco seguir la lógica. A ver, entiendo que tiene que estar así el programa, pero no entiendo por qué. Bueno, sí. En realidad, la lógica es lo más complicado de trabajar. ¿Sí? Como yo les decía al principio. Uno, la sintaxis la adquiere, la aprende. ¿Sí? Lo más difícil es pensar en lo que tengo que hacer. Por eso, en general, a mí no me gusta, o como es la primera materia, trato de seguir una línea, ¿sí? En cuanto a enunciados y eso, como para que ustedes vayan adquiriendo práctica. Para la lógica, ¿qué es lo único para trabajar? Bueno, practicar, ¿sí? Primero nos va a costar más y después ya cada vez nos vamos a ir dando un poquito más cuenta qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que tengo que hacer en base a eso. Siempre la lógica es lo que más cuesta, ¿sí? Así que no se asusten. Lo vamos a trabajar, por eso siempre les digo, hagan todos los ejercicios que yo les doy, porque es una manera de ir pasando barreras, ¿sí? Y darle, y si se equivocan, o yo les paso, como habrán visto, yo les pasé la resolución, pero si bien que se las pasé en diagrama, ¿sí? Un poco a propósito, otro poco es para que ustedes, bueno, traten de hacerlo ustedes, y si no les salen, tengan donde mirar la resolución, ¿sí? Pero la idea es que traten de hacerlo ustedes para ver, bueno, me trabé acá, listo, refuerzo esto, ¿sí? Esa es un poquito la idea. En cuanto a lo que es codificación, ¿sí? Lo que estuvimos viendo. Entrada y salida de datos. Entrada y salida de datos.
¿Qué más? Esto de parsear, ¿sí? Los valores, porque entender que el compilador lo que entiende cuando el usuario ingresa un dato lo entiende como una string, ¿sí? Como una cadena de caracteres, sino como un número. ¿Todo eso fue bien? ¿Sí? Genial. Sí, para mí sí. Bien. Y al transcribir, ¿sí? Esos que yo les pasé, que eran los primeros, los más básicos que ya tenían y que yo les pasé la resolución en diagrama y eso, el pasaje, ¿lo pudieron hacer bien? Bien. ¿Clau? No me salió mucho. Por ejemplo, se me dificultó mucho esa línea que hice, por ejemplo, Static Void, me dio siempre error, no sé por qué. Porque eso no tenemos que tocarlo, ¿sí? En realidad, acuérdense que cuando abría el programa, todo ese esqueleto que aparecía, que yo medio se los conté el otro día, no profundizamos en eso. ¿Por qué? Porque en realidad el compilador con el que nosotros trabajamos es para trabajar con el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Y es algo que nosotros todavía no lo vemos. Lo van a ver recién el cuatri que viene. Entonces, si bien yo les mostré y les mostré dónde vamos a trabajar, eso, y por eso yo les dije, bueno, instálense una versión anterior, ¿para qué? Para que eso ya les aparezca, ¿sí? Simplemente yo por ahora necesito que vean dónde vamos a estar programando. El static y todo eso, la clase principal, el espacio de nombres, todo eso tienen que dejarlo como está, ¿sí? ¿Clau? No, sí, como lo tenía que transcribir, a veces me daba error, no sabía ni por qué. Lo que transcribimos siempre hasta ahora es lo que está dentro del main. Nosotros lo único que vamos a estar trabajando es adentro del main, en esa función principal que yo les digo, ¿sí? Pero inclusive la función main queda tal cual está. Lo que vamos a estar haciendo es escribir entre las llaves del main. Todo lo que hacemos lo vamos a hacer ahí adentro, ¿sí? Lo demás no lo tocamos, lo dejamos como está. ¿Sí? Okay. Tommy. Buenas, perdón que llegué un poquito tarde, pasa que se me reinició la máquina. Avisó Claudia. Ah, bueno, gracias, Clau. Una consulta rápida. Yo, si bien hice todo lo del C#, el tema es que, bueno, nada, como usé una versión web, claramente me ponía lo de public, class y toda, bla, 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 toda la bola. El tema es, esto cuando lo vemos en el parcial, ¿tendríamos que escribir solo lo que está dentro de los corchetes o también todo lo que viene arriba? Deberían escribir todo lo que viene arriba, porque en realidad sin eso no funciona. No, profe. Pero estamos en hoja, profe. Es acordarse 3 líneas. Un machetito, profe. 3. Bueno, en el primer parcial a veces se los perdono si no se acuerdan todo, pero la idea es que, bueno, sí. Vamos a ver, depende cómo se porten. Un machete, dice. No pasa nada, Nico. ¿Qué cosa? Profe, ahí no tengo la mano, me parece. No, pero estaba mirando los mensajitos, sí. Y alguien quiere entrar. Esperen, porque estoy con ciertas cosas a la vez. Gaby. Hola, ahí se escucha. Ahí. Tengo una consulta con el tema de la instalación. El tema que instalé la versión de .NET 6. No me había fijado que había que instalar el 5. ¿Por qué no me escuchan? Y bueno, Profe, después a mí me pasa pasó que que a eso Gabriel, abrí el no me dejaba el proyecto anterior. y claro, decía sin Yo les compatibilidad. pasé un link donde estaban las versiones anteriores. No me dejaba. Windows me dijo, no quiero. Escuchen, No pero había otro link distinto donde estaban las versiones anteriores. Ese, entraba, qué pasa? cualquier versión y cuando elegía me decían no quiero. No dice quiero. que no compatía, Claro, al menos a mí me lanzaban sin compatibilidad y demás. Claro, ese yo tengo Windows 10. Entonces me instalé otro que puso por ahí, creo que era uno de los más recientes. Pero
Perdón, Jen, ¿estás diciendo algo también? Sí. Ah, ok. Claro, tira el sin compatibilidad, ¿por qué? Porque es como que quiere que vos instales el último y utilices ese otro y te va a decir, pero a nosotros no importa porque nosotros no necesitamos lo más nuevo, al menos no por Igual ahora. mi duda iba por el lado de que, bueno, lo estoy usando con el 6, pero estoy creando los proyectos sin el tema de, justamente cuando creas el proyecto te dice si incluir las instrucciones de nivel superior. Y yo le marqué como que no. Que sí. Y me marca... No, 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 no. Pero le puse ¿Cómo que que no? no y me marca como si fuera el 5. Me marca todo el texto ese. Sí, Y así me lo marca. Lo único que me omite es la primera línea que es el using system. claro, es porque son las librerías, inclusive se Claro, y las puedes después poner lo porque hay demás sí. diferentes. Aparece todo lo demás. Bueno, No sé si sería lo mismo. sí, si te deja, te pone toda la estructura. Ah, Ahora, bastante raro, es algo que haya habido algún cambio. Yo cuando se los armé, está bien, fue el cuatripasado, creo que fue. no, a mí el profe no me dejó ni siquiera descargarlo, ¿sí? Me descargué el último y creo la Sí, clase. bueno, Pongo main class, que la clase y Static Body bueno. Man y Por eso les puse muchas opciones. Cada uno, ya está. Tengo una copia del esqueleto y listo. Cada vez que armo uno, creo copia del esqueleto. bien, perfecto. Claro, debería dejar, sí, sí, por eso digo, es rarísimo, rarísimo. Yo lo había probado y cuando se los pasé, cuando lo armé, ¿va? En la PPT, creo que fue, lo actualicé el cuatripasado. Generalmente una vez por año lo actualizo. Bien, claro. Bueno, yo les puse en la última versión en el tutorial, tenía como, además de la última versión, incorporar el 5.0 para que los deje elegir en el menú de inicio si querían trabajar con el 5 o con el 6. Pero como a veces se les dificulta, ¿sí? Hacer la elección de lo que tienen que agregar y seleccionar a mano, aunque yo se los puse en el tutorial, por eso les doy las otras opciones. ¿Qué es lo que me importa? Que aparezca este esqueleto, ¿sí? ¿Cómo? Cualquiera de las opciones es válida, mientras que tengamos ese esqueleto para escribir. Ahí pasé screen al Telegram. No sé si se puede fijar para ver. Porque así me aparece, tal como lo pasé. Pero vos ninguna de las cosas pudiste hacer. A ver, si te dice la última, ¿sí? Con el tutorial que yo pasé para seleccionar esos complementos que necesitas para que te deje elegir entre el 5 y el 6 al momento de crear el proyecto. ¿Tampoco pudiste? Pasa que el tema, en mi caso al menos, yo me fijé en lo que había en la imagen de la derecha, como estaba incompleto, no sabía cuál tenía que instalar, así que instalé en mi caso, bueno, instalé el 6. Pero claro, lo único que no te aparece es la parte de arriba, la Claro, librería. Claro, le sí, pasa lo único. directamente de consola y algo, para que le parezca algo por consola. Entonces uno tiene que agregarle para crear la clase. Claro, pero sí, igual nosotros no trabajamos con clases, por eso no me interesa. Si los deja trabajar, por eso digo, nosotros todavía no trabajamos con clases. Sí, en general tiene que estar esa clase principal, sí, pero por eso les digo, nosotros no tocamos nada de ahí. Y sí me interesa, o sea, tiene que estar porque yo después les voy a mostrar dónde escribimos las funciones, ¿sí? Eh, como para que vayan viendo dónde. Estás mirando a Tommy, lo que ponen en el chat. Porque más que nada, por eso, ¿no? Para que ustedes vean después dónde se escribe ese otro código con el cual vamos a estar trabajando. Nada Igual, ¿cuál más. sería la solución? Instalar el SDK de .NET 5, nada. Pero no es un SDK. Fíjate que si vos, a ver, el tutorial que yo les pasé también, si instalas el último, si bajás la última versión y seleccionando algunos ítems que yo les puse cuáles, ¿sí? Te agrega el 5. ¿Para qué? Para que cuando vos crees el proyecto, cuando ejecutes el compilador y crees el proyecto, te va a dar un menú de opción para que elijas entre el 5 y el 6. Y obviamente nosotros vamos a elegir el 5. Claro, en mi caso tengo para elegir entre el 6 y el 7. No estaría haciendo ese. Claro, no, necesitamos el anterior. Pero bueno, si vos poniendo en las librerías, claro, porque no seleccionó lo otro. ¿No Claro, seguís?
no seguiste el paso a paso del Pero tutorial, si ¿no? lo pone a mano, profe, lo mismo. Sí, tal cual, por eso digo, si se arreglan así, por eso les di muchas opciones. ¿Qué necesito yo nada más? La manera que sea, pero que tenga ese esqueleto, esa estructura para que ustedes puedan trabajar. System es el paquete librería. importado nada más. La librería con la cual Para- estamos usando. Ah, listo, ya está. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ahí estaban hablando de los ejercicios. Sí, yo lo que dije, pues se me escapó, no lo quería decir ahora. Quería decirlo cuando digan, bueno, presenten. Que yo canté primero, le presenté el de sueldo ahora. Claro, el de sueldo ahora, ¿por qué? Porque los otros los tengo guardados en un pendrive, en otra plataforma online, que no es esta porque era más cómoda. Sí. Y en mi computadora, si pongo el pendrive, bajo el proyecto, lo abro en la plataforma, va a tardar como media hora y no quiero hacerlo realmente. Entonces presento el primero que lo tengo en Replit. Bien, bueno, a ver, esperen un cachito. Vamos a ver. Bueno, antes entonces de empezar el tema nuevo, ¿quieren que miremos cómo pasar alguno de los ejercicios estos que hicimos? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ¿hay tema nuevo? Claro, obvio. ¿Cómo que ¿Y no? entra en el parcial? Obvio. Tenemos No tema me nuevo. digas. En realidad no es tema nuevo, es pasar las estructuras de control al lenguaje C#. Y un temita chiquitito más que me queda por ahí antes del parcial. Sí. Ah, ¿el ejercicio no era ese de pasarlo a estructura de control? No, el de sentencias simples. Sentencias simples eran. Había solo el de sentencias simples. Profe. Ah, dice. Sí, es más, le subí la resolución del de sentencias simples. ¿Sí? Eso no estaba resuelto, profe. ¿Cómo que no? Estaban en diagrama. La lógica estaba. Tenías que aplicarla. La lógica estaba. Tenían que... Exacto. Nada más que les dejé para que practiquen cómo pasarlo. Para que empiecen a amigarse con el compilador. ¿Sí? O soy un bruto y no lo supe leer y no lo entendí, o soy demasiado genio y ya tenía la lógica en la cabeza y no me hizo falta. Una de dos. La lógica se las di yo, hombre. Claro, no, yo no leí bola porque realmente no entendía cómo pasarlo, así como me lo planteaste vos, cómo pasarlo a C#. Entonces dije, sí, ya fue, me fijé el ejercicio y lo pasé. Y lo hiciste de una. Bien. Bueno, entonces, vos ibas a compartir el primero, pero en realidad más que compartir, me interesaría que lo hiciéramos juntos, para que vayan viendo a quien le cuesta, ¿sí? Que vaya pudiendo ver lo que ponemos y de qué manera. El primer ejercicio era el de las horas mensuales, ¿sí? Bien. ¿Quién tiene ganas de compartir pantalla? Pasa que yo lo tengo hecho. ¿Eh? Tommy tenía mucha ganas. Tommy, ¿vas a escribir código, Tommy? Vamos, igual los vamos a hacer juntos, quédense tranquilos. ¿Ahí se ve? Todavía no. Ahí está cargando. Sí. Paciencia, porque anda muy mal. Está resuelto. Yo no quiero que Sí, lo voy a borrar y lo voy a hacer de cero. Entonces vamos a hacer así, tuki, timi. Entonces, primero... La librería no, la estructura no. Borró la clase. Bueno, claro, borraste todo. Un 0, Tommy. Ahí va. Lo de adentro del main nada más. Ahí va. Bueno, ya tenemos las estructuras. Bien, ahí está. La consigna. Yo la tengo, la consigna. Yo la voy a leer y lo vamos a pensar juntos. La consigna decía, dadas las horas mensuales trabajadas de un empleado y el valor en pesos de cada hora, calcular el sueldo que se abonará al finalizar el mes. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, para todos, no para Tommy. Tommy va a escribir nada más. A ver el resto. ¿Qué variables? ¿Qué datos voy a necesitar? Los datos de entrada. ¿Cuáles van a ser? ¿Con qué datos tengo que trabajar? Horas. Bien.
la cantidad de horas y el valor, el precio por hora, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos dos variables que vamos a utilizar. Entonces, yo les pregunto, la cantidad de horas, ¿de qué tipo de datos la tengo que declarar? ¿Entero? Entero. ¿Sí? Entonces ponemos en realidad Tommy, int, cantidad, o cant, no, más cortito para no hacerte escribir tanto. Ay, ¿se puede hacer zoom, Tommy? Tommy, ¿se puede hacer zoom? Control y la ruedita del mouse. ¿Ahí ven? Ahí. Ahí está. No las compliquemos, Alan. Vamos a suponer que son tantas horas, 5 horas, 10 horas, ¿sí? Vamos a suponer que son enteras. Entonces, ¿qué le falta ahí a Tommy? ¿Qué se olvidó de poner Tommy? A ver, para el punto y coma. Bien, está bien, ya no pasa nada si lo pusiste en Float, es válido también. No pasa nada, Tommy. Tranqui, porque vamos a hacerlo entre todos. Bien, declaramos cantidad de horas. ¿Y qué más teníamos que declarar? El precio por hora. Pará, Tommy. Él se apura. Ya está, ya spoileó. Es Float. Y sí, un precio, eso es Float. Va. Escribí Tommy porque es Float. Porque tiene decimales. Claro, ahí está. Bien. Entonces, tenemos esas dos variables. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Pedirle al usuario que me ingresara la cantidad de horas. ¿Qué función dada por el compilador utilizábamos para eso? Console write. Ahí está, ¿no? console write, exacto. Punto write line, le podemos poner para que nos quede ya bonito y todo ordenadito. ¿Y cómo era la estructura interna de la función console.writeLine? Entre paréntesis, dos comillas. Y las comillas dobles. Y entre eso, ¿qué poníamos? El mensaje tal cual quería que apareciera. Ingrese la cantidad de horas. Bien. También es con punto. Ahí está, perfecto. Todas las sentencias nosotros le avisamos al compilador que finalizan con el punto y coma. ¿Sí? Okay. Bien, cuando el usuario vea este mensaje en la pantalla, ¿qué es lo que va a hacer automáticamente? Y tiene que ingresar. Va a escribir y nosotros necesitamos leer el dato. ¿Sí? Sí. ¿Con qué función leíamos el dato ingresado por el usuario? Console.readline. Console.readline. Perfecto. Ponemos entonces, ponelo ahí. Console.readline. Y es una función. Entonces, ¿qué iba? Ay, miren cómo se lo sopla el compilador. Ahí se lo sopló. Exacto, paréntesis. ¿Sí? No, paréntesis. Ups, me pone. Es como el leer de PCI. Claro, hicimos esa asociación. Por eso, cuando yo les fui pasando el lenguaje, les decía, el escribir es el console.writeLine. El leer es el console.readline. Ahora. Es lo mismo que está en inglés. Exacto. Son las palabras reservadas del lenguaje. ¿Sí? A ver. Ahí puso Tommy console.readline. Esa función lo que va a hacer es tomar el dato ingresado por el usuario y yo qué tengo que hacer con ese dato. Guardarlo. Guardarlo, ¿sí? ¿Y cómo le decíamos que, cómo le decíamos que al tomar ese dato lo guardara en algún lado? En la misma línea del console.readline. Posicionate delante de la palabra console, Tommy. Arriba. Pon el cursor, ahí. Bien. Esto es, la función toma el dato y yo le tengo que decir, bueno, ahora guardalo en algún lado. ¿Cómo lo hace? ¿Cantidad de horas? Antes de cantidad de horas. Bien.
Bien, es lo que tenemos, exacto, lo que tenemos que hacer es con el operador igual, ¿sí? Nuestro operador igual para nosotros es el operador de asignación, ¿sí? Entonces, siempre con el igual le decimos que lo de la derecha se le asigna a lo de la izquierda, ¿sí? Entonces, pone ahí un igual adelante del console.readline, pone un operador igual. ¿Y ¿sí? tiene que ser otra variable? Necesitamos una variable. Y acá viene lo que yo les explicaba el otro día. Todo lo que el usuario ingresa por teclado, el compilador lo entiende como un string, como una cadena de caracteres. Acá podemos suponer que ingresa un 5, pero no lo entiende como número, ¿sí? Lo entiende como si estuviera escribiendo un 5 como cadena, como carácter, ¿sí? Entonces, nosotros, por ahora, para que ustedes entiendan este pasaje, después ya dijimos que se puede resumir esa línea de código, lo que hacíamos era guardarlo en una variable auxiliar, por decirlo de alguna manera, que declarábamos del tipo de dato que entiende el compilador que el usuario ingresa. Parece un trabalengua, pero no es. Si el compilador entiende que lo que el usuario ingresa es un string, lo tengo que guardar en una variable declarada de qué tipo. String. String. Entonces arriba, ¿sí? Donde están las declaraciones de variables, abajo de la de float, ¿sí? Vamos a darle un enter y vamos a declarar una variable string, que yo le puse línea en nuestros ejercicios, para que se entienda, ¿sí? Es una variable auxiliar. Me va a servir para hacer este pasaje que voy a tener que hacer, de que entienda que no es un carácter, sino que en realidad es un número, ¿sí? Bien, entonces, ahí adelante, donde estás posicionado, pone línea, porque lo que tome ingresado por el usuario lo va a guardar en una variable de tipo string. ¿Me siguen hasta acá? O sea que acá tenés que asignarle una variable. Claro, fíjate que ahí lo que Tommy hizo es, usó la variable, la función leer, ¿sí? Leer, y lo que leyó, que el usuario ingresó por el teclado, lo guardó en la variable línea, como una string, porque línea está declarada como string. Okay. Ahora, lo que vamos a hacer es convertir esa cadena en un número, es decir, le vamos a hacer entender que en realidad yo quiero un número, no una cadena, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Utilizábamos otra función. No, en línea no. En línea no, pará. Exacto, usábamos la función parse, ¿sí? Y esta función lo que me va a permitir hacer es convertir esta cadena en el tipo de dato que yo necesite trabajar. Entonces, ¿qué tipo de dato va a ser la cantidad de horas? Entero. Entonces yo le voy a decir int, pone Tommy, int, punto parse, ahí está, te tira la función ahí abajo, porque ahí, selecciona, fíjate que te la da como opción, Tommy. Ahí está, fíjate que es. Y entre paréntesis, la variable que quiero convertir. ¿Sí? Línea. ¿Qué variable quiero convertir? Línea. No, línea. Yo quiero convertir línea. Quiero que lo que hay en línea, que es string, lo convierta a un entero. ¿Sí? Ponele punto y coma. Al final. Bien. Esto es lo que hace es, lo que hay en línea, lo convierto a un dato de tipo entero. Y lo asigno, ¿sí? Ahora que es un número, que es un entero, lo voy a tener que guardar en una variable que sea de tipo entera. ¿Sí? ¿Cuál declaramos de tipo entera para trabajar con la cantidad de horas? Cat-horas. Exacto, entonces, no, pero arriba, en la línea de arriba donde estás parseando, Tommy. Antes, posicionate, claro, pero lo que pasa es que nosotros trabajamos de derecha hacia izquierda, por eso lo estoy haciendo escribir al revés. Posicionate adelante de la palabra int. Ahí, bien. Entonces, exacto.
Exacto. Lo que está haciendo, muy bien Tommy ahí, es, y vamos a traducir de nuevo, lo que hay en línea, que es un string, lo parseo, lo cambio, ¿sí? A un dato de tipo entero y lo guardo o lo asigno en la variable cantidad de horas, count horas que declaramos de qué tipo. También entero. También entero. Entonces ahora sí, ese dato que ingresó, ese 5 que ingresó el usuario y que ese 5 que ingresó el usuario y que lo entendía el compilador como una cadena, ¿sí? Ahora lo hicimos que entienda que en realidad es un número. ¿Sí? Ok, es como un paso ¿Me más de siguen? lo que se hacía en PCI, digamos. Claro, porque en PCI es como que lo que entraba lo entendía como un número, ¿sí? Acá no, es una particularidad del compilador. Lo que entiende el compilador es un string. Por eso lo tenemos que convertir o hacerle entender que no es un string, sino que es un entero. ¿Sí? Ok. Bien. Profe, le hago una consulta. La variable esta que es como de paso, ¿siempre se llama línea Y o es un porque yo uso? voy, como es una variable auxiliar, ¿sí? Yo le puedo ir tapando el valor porque yo no necesito guardar ese valor. Me está sirviendo simplemente para todos los datos que ingresa el usuario para hacer ese cambio. Es más, después ya ni siquiera la vamos a usar. Cuando ustedes entiendan este pasaje van a ver que ingresa, parciamos y guardamos en la variable del tipo que corresponde, ¿sí? Y por eso después ni siquiera usamos esta variable. Pero por ahora es para que entiendan este pasaje que están haciendo. ¿Entiende? Bárbaro, entonces, o sea, pero habría que igual hay que declararla en un principio como string. Mientras la estemos usando, Bárbaro. sí. Después ya ni siquiera va a existir la variable línea, ¿sí? Así que no la vamos a tener que Bárbaro. declarar. Pero más adelante, así no se me hacen tanto lío. Bien, ingresamos el primer dato que era la cantidad de horas, ¿sí? Ahora, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué nos faltaba ingresar? Copié y pega, Tommy, así no escribís tanto, mira. Copié y pega las 3 líneas de código y le cambiamos las variables. No me escucho, no me escucho. Ahí está. Copia desde el console write line primero hasta count horas. Copia todo eso. Y lo vamos a ir cambiando. Todo, sí, todo. Las otras 2 líneas de abajo también. Ok, o sea que Copiarlas ahora hay y que hacer pegarlas. todo lo mismo con precio y hora. Exactamente. Ahora le voy a decir al usuario. Espérame que ahora que Tommy lo copio lo vamos a ir haciendo. Bien, ahora le vamos a decir al usuario que ingrese ¿qué? El precio de la hora, ¿sí? El precio por hora. Perfecto. Cuando el usuario lo ingrese, lo toma la función readline, lo guarda en línea, ¿sí? Bien, lo voy a convertir. Lo que hay en línea, lo convierto. Ahora les pregunto, ¿a qué tipo de dato lo convierto? Yo el precio, ¿de qué tipo lo declaré? A float. Entonces ahí, en vez de int, se lo cambiamos por float. Siempre ahí es el tipo de dato al que yo lo quiero convertir. ¿Sí? Si yo lo quiero convertir en un entero, como en el caso anterior, pongo ahí. Si lo quiero convertir, en este caso, en un flotante, le pongo float. ¿Sí? Eso lo que hace es convertir el string en ese tipo de dato que yo lo estoy especificando y lo guardo en una variable que ya tenga declarada de ese tipo. Fíjense que precio hora nosotros lo teníamos declarado arriba como flotante. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Y ahora qué teníamos que hacer? Teníamos que calcular. Y ahora hay que calcular el sueldo multiplicando las horas por el precio por hora. Bien, entonces, si vamos a calcular el sueldo, seguramente tengamos una variable que guarde ese sueldo. Muy bien, que nos falta declarar. Nos vamos arriba y en el renglón donde yo declaré, exacto, las flotantes, declaro una variable más, sueldo. ¿Sí? Sueldo.
Perfecto. Y ahora, entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Le digo que en esa variable sueldo me guarde, ¿qué cosa? La Cantidad de operación. horas por Hora trabajada por 12 de las horas. claro, el precio de hora. Bien, muy bien. ¿Qué nos falta ahí, Tommy? Muy bien. Bien, ya lo calculé. ¿Y ahora? Le tengo que decir al usuario el resultado. Bien, ¿y qué función utilizaba yo para Tommy? Console write. ¿Qué función? Claro, readline. Para mostrarle un mensaje en pantalla al usuario era write. No, read, no, write. 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 W. En inglés. Esto, write. Write Eso. en línea. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Entre paréntesis y entre comillas dobles, el mensaje, ¿no? El sueldo del empleado es, 2 puntos. ¿Y ahora? Chan, ¿qué tengo que hacer? Cabecita. Bien, porque yo además del mensaje, quiero mostrarle en el mensaje el contenido de una variable, ¿sí? No, llaves, y adentro de las comillas dobles. Esta era una de las maneras, ¿sí? Dentro de las comillas dobles. ¿Por qué el 0? No entiendo eso. ¿Se acuerdan que una de las maneras que teníamos para informar era donde yo quiero que me aparezca el dato que tiene guardada la variable? Tengo que poner, porque una de las maneras es así, las llaves y un 0 adentro si es una variable sola. Si fueran más, es 0 en la primera llave, 1 en la segunda, 2 en la tercera. Pone coma ahí. ¿Y qué variable quiero mostrar? Sueldo. Bien. ¿Con qué tengo que finalizar? Punto y coma. Muy bien. ¿Se entiende, Clau, lo que hicimos ahí? Sí, me estaba costando entender esto. ¿Por qué tenía que ponerlo de esta forma? Porque si yo utilizo esto es la manera que me requiere el compilador, ¿sí? Es así. Otra manera era concatenando. ¿Es válida? También es válida. Otra manera era poniendo el mensaje arriba en uno y después poniendo en la otra función console.writeLine y entre paréntesis la variable que quería mostrar. Hay muchas maneras, ¿sí? Esta era una. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Profe, ¿podría repetir por qué el 0 entre llaves? Porfa. Sí, cómo no. Porque es una variable. Nosotros vamos a utilizar una llave con un número adentro por cada variable que yo quiera informar, ¿sí? Acá como yo solamente quiero informar el contenido de una variable, pongo llaves y 0. Por ejemplo, a ver, Tommy, pone al lado de las llaves de 0, hace un espacio, pone llaves de nuevo y pone el 1 adentro. Bien, y después de la palabra sueldo, pone coma, qué sé yo, cant horas. O línea. O línea. No, sí, línea se va a quedar es lo mismo, se va a quedar con el último valor guardado que era el precio. Cant, ponele para cant horas, ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿dónde está las llavecitas y el 0? Se va a informar o se va a mostrar el dato que esté guardado en la variable sueldo. En la llavecita que tiene el número 1, se va a mostrar el valor, el número que tengo guardado en la variable cant horas. Y así sucesivamente si tuviera más variables. ¿Se entiende?
¿Sí? Perfecto. Bien. Sí, Alan. Sí, por eso. Yo se los explico o me gusta explicárselos de esta manera para no marearlos, porque me parece que si se los doy de una, no están entendiendo el proceso que están haciendo, ¿sí? Después, como les decía, claro, por eso dije, después ya ni vamos a necesitar la variable línea, porque hago el ingreso, ¿sí? Automáticamente parseo y guardo. Pero si les cuesta de por sí el concepto de entender qué es lo que estamos haciendo, eso, traspasándolo a una variable del mismo tipo y qué sé yo, si yo se los doy todos juntos, como que colapsan. Por eso voy por partes. Si alguien lo hace directamente porque lo sabe, por supuesto que será aceptado, ¿sí? Es perfectamente válido. Bien. ¿Más dudas? ¿Vieron cómo lo fuimos haciendo? Despacito. Si ustedes Falta un paso. ¿Qué pasó? El read key. Ah, eso sí, ponelo. Pero la lógica del programa, ¿sí? La lógica del programa. ¿Se entendió? ¿Vieron cómo, si ustedes fueron mirando el diagramita que yo les pasé, ¿sí? Decía, barra E, ¿qué cosa? Sueldo y el importe. Perdón, la cantidad de horas y el valor de la hora. Proceso, sueldo es igual a la cantidad por precio. Y después el barra S para informar el sueldo. Bueno, esa lógica la pasamos de a un rengloncito, de a una línea de una sentencia en nuestra codificación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Vamos bien, Clau? Sí. Sí, ¿se puede ejecutar? A ver, Tommy. Lo último que puso Tommy, ¿para qué era? No, está mal, pues eso. Console. Punto. Read key. Hay que ver si ese compilador te toma esa función, porque a veces varían. No, a veces varían las funciones en base a los compiladores. ¿Nos faltará algo, cerrar una llave? No, a veces Entre no. paréntesis le falta. ¿eh? Sí, le falta entre paréntesis. Lo estoy haciendo y. Porque es una función. Claro. Es una función. Sí, sí. Pero sigue tirando un puntito rojo. ¿Nos falta una llave? No veo todo el Ahí programa. No te dejes ejecutar. Dice Alan que va a ser fácil. Ahí está sobre el costado, mirá. Ingresa la cantidad de horas, 5, ingresa el precio por hora, qué sé yo, ponele 2 para que sea fácil la cuenta. 10. ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ezequiel. Profe, no entendí cuál es la función de esa última sentencia. Para que no que es la se de cierre. consolar replay. Es para que no se cierre la consola. Ah, Que listo. se quede haciendo una pausa. Ah, listo. Saco la presentación porque es un infierno, se me retraba, me decían que lo corrige y yo ya lo había corregido y no parecía. Igual, Tommy, un aplauso para Tommy que compartió pantalla, muy valiente, bien. Ahí está. Que es la voz del pueblo. Muy bien, Gracias. Tommy. Bueno. ¿Viste? Miren que no siempre Tommy, ¿eh? Yo quiero que todos compartan pantalla. Acá somos todos un equipo que tienen que vencer el miedo y mostrar un poquito cada uno. Porque además es la manera de aprender. Dale, profe, comparto yo también. Muy bien. A mí casi se me explota la compu, profe. Que son 19 gigas. Bueno, acá hacemos uno más antes de empezar, porque se nos va a pasar toda la hora, pero bueno. No, más. Uno confort, profe. No, pero no llegué a eso todavía. Justamente hoy iba a mostrar cómo se pasaba.
Y por eso, así lo muestro como ejemplo. Bueno, vamos entonces a ver las estructuras de control y después hacemos otro ejercicio. Y si no, bueno, mañana. Porque además Bueno. mañana les voy a agregar otro temita más chiquitito. ¿Qué? Profe. Sí. Sí, pero es así. Es con todo lo que estuvimos usando un algoritmo que siempre es igual. Van a ver que es una pavada. ¿Sí? No se me asusten. No se asusten, no se asusten. Bueno, voy a buscar la... Pero en el parcial, ¿cuántos puntos son el nuevo tema? Porque no es lo mismo que sea un pedacito así el tema y que el parcial sean 4 puntos de ese tema. No sean quejosos. No empiecen a llorar de entrada. Esperen, a ver. Estaban acá, sí, acá está. Bueno, vamos a compartir entonces, ¿sí? Voy a cerrar esto. ¿Cómo va a estar estructurado el examen? Bueno, yo ya les conté, siempre hay una parte teórica, ¿sí? Que es en base a todos los apuntes que ya... A ver, es una teoría muy orientada a la práctica, ¿sí? General, qué sé yo, puede ser algún pedacito de código y ustedes tienen que decir cuál sería la respuesta. Sí, algunos conceptos teóricos también, ¿sí? Pero siempre en base a todo lo que estuvimos viendo. El que más o menos siguió la clase sale por lógica, ni siquiera estudiando demasiado los apuntes, ¿sí? Y después hay una parte práctica, donde van a tener que hacer un ejercicio, ¿sí? Y demostrar todo lo que saben de programación. Ah, antes que me olvide, tenía algo que decirles. Sumamente importante. Se pasó el parcial con un trabajo práctico. No. 5 puntos a todo el mundo ya en el examen. La ¿Cómo, palabra Luis? mágica, profe. No, todavía no se dice eso. Iniciamos con 5 puntos positivos. Ya No, ¿qué una tenemos. notebook, chicos? No, ¿qué una notebook? Olvídense, no. No, tampoco. ¿Qué aprobado? No, la tienen que remar. No. No, ningún sorteo. Algo re importante que me olvidé cuando iniciamos. Ay, Dios. ¿Ven? No, basta, no hay manera. Existe el parcial, no se cambió de fecha, nadie tiene puntos de más ni se sortea nada. No soy profesor. No lo soy, tampoco. Sí existe. No. Bueno, ¿les digo? ¿Quién es? ¿Quién es? Dígalo. Ya, profe, dígalo. ¿Quién es Papoya? Pero me quedé que... Es un colega suyo, profe. ¿Eh? Que explica igual que usted, pero en ruso. ¿Cómo es eso? Ahí no lo conozco. Ah, no entendía nada. Pero son terribles ustedes. Bueno, ¿se los digo? Ya está. Ah, ¿vieron? Ahí Dígalo. está bien, dice. No adivinamos. No adivinan, no van a adivinar. Es algo muy importante. Y que amerita. ¿Están preparados? Ya, profe, no puedo más de la curiosidad. Papola es su esposo. ¡Feliz día! No. ¡Feliz día! Ah, del programador. Feliz día, Mis profe. programadores, los que están iniciando, miren, mis programadores. ¿O no? Ya sí. Bien, ahí está. Son mis programadores. ¿Qué mejor manera de festejar que programando? Paraguay todavía. No, son mis programadores. Sí, tenía que decírselos. Hola mundo, claro, ya está, pero miren todo lo que ya están haciendo, miren lo que hicieron hoy. Claro, ahí está, sí, miren todo lo que hicieron. Ya está, ya les puedo decir feliz día. Bueno, entonces, ahora sí, volvemos a lo nuestro. Voy a compartir pantalla. Vamos a arrancar. Sí. Ay, gracias. Bueno, acuérdense que yo dejo de verlos, ¿eh? ¿Dónde está? Porque voy a tener que compartir. No se pierde nada, profe. ¿Cómo que no? Me aburro yo mirando la presentación nada más. Compartir.
Ahí está, ¿se ven? ¿Sí? Impecable. Bueno, vamos entonces a lo que nos atañe para el día de hoy, que van a ver que en realidad es muy sencillo porque lo que tenemos que ver, que son las estructuras de control, que nosotros ya sabemos lo que hacen y cómo trabaja cada una de las estructuras, tenemos que ver simplemente cómo se escriben ahora en este lenguaje. Y van a ver que no hay no es muy complicado de entender y mantiene bastante la estructura de cómo veníamos trabajando, ¿sí? A su vez, también, para que tengan presente, ¿sí? Les puse los tipos de datos que contiene el lenguaje y los operadores, ¿sí? Y esto que vamos a ver por acá, ¿sí? Pero que lo vamos a dejar para mañana. Esto de este algoritmo que yo les decía para poder identificar o definir un máximo o un mínimo dentro de un conjunto de datos. Entonces, ya habíamos dicho y definido qué son los datos, ¿sí? Y a ver, ahora ustedes, porque ya los estoy aburriendo yo con las definiciones. ¿Qué eran los datos? ¿Es lo mismo que la información? Los datos es algo específico, ¿no? Se fue muy al principio, profe. La complementan, o sea, de la O sea, información serían los datos o al revés. En los datos o al revés. Es un conjunto de Lo datos. recuerdo muy bien. Me parece que... La información es un conjunto de datos. Ahí va. ¿Y por qué digo información y no digo conjunto de datos? Porque los datos se ordenan para llegar a tener esa información. Han procesado los datos. Ah, ¿y quién fue la que dijo? Ahí. Ah, claro, tiene más sentido. ¿Qué? Yo no los veo, cuéntenme porque no sé qué pasa ahí. No, dice Cindy que fue ella, fue Cindy. Vamos a darle un aplauso a Cindy. Bien, Cindy, muy bien, ella me escuchó desde el principio del cuatrimestre. Claro. Bien, habíamos dicho, ¿sí? Con lo que hicimos recién, cuando estábamos trabajando en el ejercicio que hicimos, ¿sí? Nosotros teníamos ciertos datos. ¿Cuáles? Bueno, los que le pedíamos al usuario de ingreso, ¿sí? La cantidad de horas que trabajó el operario y lo que salía cada hora. Esos datos por sí solo, ¿sí? Si yo agarrara uno de esos solitos o otro de esos solitos, no me dicen o no me dan el conocimiento de saber cuál es el sueldo de este operario. ¿Cuándo se convierten entonces en una información o en algo valioso para mí que necesito o para quien tenga el software, ¿no? Cuando se convierten en información. ¿Y cuándo es información? Cuando esos datos los procesé. Cuando yo tuve con certeza el conocimiento de saber cuánto iba a ganar el empleado. Cuando hice qué cosa. ¿Cuál fue el proceso? Un cálculo. Eso fue la operación matemática. ¿Qué hicimos? Multiplicamos, ¿sí? La cantidad de horas por el precio. Eso es un proceso. Procesamos esos dos datos que nosotros teníamos como datos, ¿sí? Solitos. Los procesamos, los multiplicamos en este caso, y ahí, con ese proceso que le aplicamos, obtenemos la información del sueldo del empleado, ¿sí? Y eso es la información. Datos procesados, ¿sí? Bien, entonces, estos datos que vamos a estar manejando en nuestros programas, como les dije recién, ¿sí? Nosotros le pedimos datos al usuario, nosotros tenemos que guardarlos, ¿sí? Esas cajitas que hemos hablado, contenedores, porque habían contenedores variables y contenedores constantes, ¿sí? Los teníamos que definir. Cuando los definíamos, ¿sí? O declarábamos, teníamos que indicar también qué tipo de datos eran los que iban a guardar esas cajitas. ¿Se acuerdan? Nosotros estamos, no es lo mismo guardar un dato que tiene coma, que es un real, que un dato que es solo una letra, que es un carácter, que un dato enterito, ¿sí? Todos esos son tipos de datos diferentes, por eso nosotros vamos definiendo al principio, ¿sí? Qué va a guardar cada una de las variables. Bueno, en realidad existen muchas o unas cuantas categorizaciones de lo que son los tipos de datos, ¿sí? Algunas
ya las conocemos, son con las que nosotros más vamos a trabajar, y hay otros que en realidad vamos a trabajar después, porque son estos compuestos, ¿sí? Y otros que ni siquiera van a estar trabajando este cuatrimestre, ¿sí? Y ahí se los categoricé, fíjense. Tenemos el grupo de los simples o primitivos, y vamos a ver que los primitivos son con los que trabajamos habitualmente, que no tienen modificadores, que, ¿sí? Son los bases. Después este grupo de los compuestos y agregados, que acá sí vamos a estar trabajando con algunos nosotros también, y después algunos de los abstractos. Bueno, estos simples o primitivos, ¿sí? Lo que yo les decía, no están compuestos por otros tipos de datos, es decir, no tienen modificadores de tipo. Son los bases, por decirlo de alguna manera. Tienen un conjunto de valores predeterminados, están en las librerías, ¿sí? Porque para que la palabra reservada que nosotros definimos como tipo de datos, vieron que cuando los ponemos se pintan de azul, ¿sí? Y cuando se pintaban de azul, ¿qué quería decir? Que es una palabra que el compilador ya conoce, ¿sí? Porque tiene guardado ahí en esas librerías system lo que hacen, y en este caso es el tamaño que le va a permitir determinar para las variables, pero siguen siendo una palabra reservada. El int, el float, el char, son palabras reservadas, ¿sí? Bien, entonces, dentro de estos datos de tipo primitivos tenemos el grupo de los enteros, ¿sí? Y el grupo, después vamos a ver, de los flotantes, es decir, los que manejan datos con coma, ¿sí? Los reales. Bien, a modo, tampoco esto se pretende que se sepa de memoria, ¿sí? Pero sí para que ustedes tengan en cuenta que estas cajitas de tipo entero pueden tener distintos tamaños y depende del dato que yo vaya a guardar, debería contemplar, ¿sí? Cuál es el mejor tipo a utilizar. Y yo se los listé acá, ¿sí? El byte, el sbyte, el short, el ushort, el int, el uint, el long y el unlong. Y les puse, ¿sí? En qué librería se encuentran, cuál es el tamaño real, el rango, ¿sí? Desde dónde hasta dónde va, y en realidad qué significa cada uno de estos tipos. Repito, nosotros vamos a estar usando más que nada el int, ¿sí? A lo sumo en algún momento un long y nada más. Los demás los usarán más adelante, ¿sí? Pero bueno, ya los tienen categorizados. Después tenemos los datos de tipo flotante, es decir, los que manejan o permiten guardar las variables con números reales, con coma, ¿sí? Y acá ya se nos va achicando la lista y simplemente tenemos el float, el doble y el decimal. Generalmente nosotros estamos usando el float y a lo sumo un doble por ahí, ¿sí? Con un poquito más de precisión, ¿sí? Lo mismo, les puse la librería, el tamaño, el rango, el significado. Bien, y después tenemos lo que son los caracteres, los tipos de datos que me permiten guardar caracteres, y los lógicos, ¿sí? Por un lado, el char, y es un carácter, no es una cadena, ¿eh? Por eso cuando guardábamos la palabra, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio ya cuando pasamos y guardamos un dato de tipo string en no variable? El string es una cadena, el char es solo un carácter, ¿sí? Y después el tipo booleano, que me permite trabajar con true o false, verdadero o falso en determinado dato. ¿Qué más? Bueno, tenemos los tipos de datos compuestos o agregados. Y están formados, dice, por datos primitivos, pero a la vez son colecciones de datos, ¿sí? De este tipo, como les dije, vamos a estar viendo algunos. Fíjense que les puse que pueden dividirse en dos etapas. Los tipos homogéneos, ¿sí? Donde todas las partes de la estructura son del mismo tipo, y vamos a estar viendo posterior al parcial. Bueno, no, primero tenemos un tema antes, sería el segundo tema posterior al parcial, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos con lo que son los vectores, son colecciones de datos, ya no vamos a estar pensando en una cajita, sino en una caja de cajitas, ¿sí? Eso sería un vector o un array. Bien,
Y si no, y después tenemos otro tipo que son las heterogéneas, cuando hay varios tipos de datos dentro de este tipo de datos. Es un tipo de dato especial, ¿sí? Porque en realidad lo que nosotros vamos a estar haciendo es armando el tipo de dato, ¿sí? Vamos a estar armando una estructura que cuando yo la use en mi programa principal, lo que va a estar conformando es un tipo de dato, ¿sí? Pero ese tipo de dato adentro va a tener un entero, un flotante, un carácter, otro tipo de dato estructura, pero no se asusten, todavía no llegamos a eso. Con suerte es el último tema de este cuatri, ¿sí? Pero existen y los vamos a ver más adelante. Esas son las estructuras, ¿sí? Estructuras de datos. Bien, esto que les decía, los primeros que vamos a ver son estos tipos de datos compuestos, los array o los vectores. Y que yo les decía, es una caja de cajitas, ¿sí? Se los representé como para que me entiendan el concepto y nada más. No se asusten, porque después lo vamos a ver y bastante en detalle, ¿sí? Sería una variable de variables. Cada una de estas cajitas es una variable, ¿sí? La particularidad es que todas estas cajitas tienen que tener el mismo tipo de dato, ¿sí? Es decir, si yo la declaro como entero, todos los datos que voy a guardar acá adentro son de tipo entero. Si yo la declaro como flotante, todos los datos que están acá son de tipo flotante, ¿sí? No puede haber un entero, un flotante, un carácter, no, todos del mismo tipo. ¿Me siguen hasta acá o los perdí? Después los vamos a recorrer, claro, vamos a trabajar a través de los subíndices, ¿sí? Y entender que para poder acceder a cada una de esas cajitas lo vamos a tener que recorrer. Exacto. Bien. Bueno, esto que les conté. ¿Cuáles son las características de un array? Todos los elementos son del mismo tipo, ¿sí? Tiene una estructura secuencial, como decía el compañero, los vamos a estar recorriendo y los vamos a estar reconociendo por unos subíndices que son secuenciales, desde 0 y así hasta la cantidad de elementos que yo determine que quiero que tenga mi array, ¿sí? Pero siempre va a arrancar de 0, el siguiente es 1, 2, 3, y son secuenciales las cajitas. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, lo mismo, ¿sí? Así como trabajamos con un array o un vector, que es una variable de variables, después vamos a ver que también se puede trabajar con una matriz, ¿sí? Es una variable de vectores o de array. No, me permite trabajar, acá voy a tener que trabajar no solo con las filas, ¿sí? Piénsenlo de esta manera, filas y columnas, ¿sí? Voy a estar trabajando de a doble. Si acá trabajaba con una posición que yo les decía que se incrementaba 0, 1, 2, 3, bueno, acá va a ser lo mismo, pero por filas y por columnas también, es decir, un subíndice me va a indicar a qué fila pertenece y el otro subíndice me va a indicar a qué columna pertenece. Pero esto, no se asusten. ¿Acaso sería un array entre otros? Claro, fíjense que acá hay un montón de arrays, ¿sí? Pero está compuesto, lo que se genera es una matriz, porque yo puedo ir trabajando después con cada una de las posiciones, ¿sí? Acá le voy a decir, bueno, en la fila 2, columna, ¿cuál sería? 2, ¿sí? Si yo me posiciono acá, arranca 0, 1, 2. Y estoy acá, columna 2, ¿sí? Si yo me paro acá, es fila 1, columna 1, 2, 3, 4, 5. Si me paro acá, perdón, acá. ¿Sí? Pero no importa, para más adelante. Por ahora no se asusten. ¿Existen? Existen. ¿Es otro tipo o otro conjunto de datos compuestos? Sí. Por ahora lo dejamos ahí. Lo mismo que esto, ¿sí? Esta subclasificación que yo les decía de los abstractos. Y fíjense que dentro de estos abstractos, la primera palabra que aparece, ¿sí? Es la que nos aparece cuando ponemos el esqueleto de nuestro programa, ¿sí? Que son las clases. Con esto, ¿sí? Que es otro tipo de datos abstractos y que tienen lleva todo un manejo particular, porque las clases tienen métodos, tienen propiedades, ¿sí? Bueno,
con esto es con lo que ustedes van a estar trabajando el cuatri que viene, ¿sí? Yo simplemente se los mostré, al igual que las listas, pilas, colas. Son otros tipos de datos abstractos. Y después está esto que yo les contaba, las estructuras, ¿sí? Y fíjense lo que yo les decía acá. Esto que para nosotros va a ser una estructura, va a ser un tipo de dato distinto. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato que voy a armar yo como programador según yo necesite, ¿sí? Fíjense acá, cuando yo armo la estructura, dirección, digo, bueno, yo necesito que tenga una variable de tipo string y que se llame calle, una variable de tipo entera para número, una variable de tipo char para letra, un string para el código postal y otro string para la localidad, ¿sí? Todo esto, para mí, es un tipo de dato que acá dentro del main voy a usar con este nombre, ¿sí? Porque voy a decir, bueno, de mi tipo de dato estructura, voy a hacer variables acá adentro para poder manejarla. Pero olvídense, por ahora. Es otro tipo de datos que nosotros como programadores armamos a nuestra necesidad, ¿sí? Último tema, así que no dejémoslo para más adelante. Lo mismo esto, no quiero que se mareen. Operadores. Acá también se los dividí por grupo de operadores, ¿sí? Los más básicos, los aritméticos. Suma, resta, multiplicación y división. Eso como en matemática. La única diferencia es dónde se presenta. Acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este operador? ¿Cómo lo llamábamos en el PSINT? ¿No es el mod? Exactamente, el mod, ¿sí? Es el operador módulo. Fíjense que se los puse acá. ¿Qué me permite hacer? Trabajar con el resto de la división entera. Porque como en el PSINT, en el compilador, tampoco tenemos el operador por ciento que nos permite sacar el tanto por ciento. Lo que hacemos para sacar el tanto por ciento es utilizar la regla de 3 simples o alguna cuenta matemática con el 0 punto según la cantidad que quiera yo sacar. Las dos maneras son válidas, ¿sí? Esto sería el grupo de los operadores básicos, aritméticos. Después tenemos lo que son los operadores mixtos, ¿sí? Algunos ya los hemos utilizado. Fíjense, si yo tengo, bueno, el operador igual, es decir, un igual solo, dijimos que era de asignación. ¿Qué quería decir? Lo de este lado se asignaba a lo de este lado, ¿sí? Ahora, si yo tengo el operador más igual, es decir, una combinación del operador aritmético de suma y el operador de asignación, ¿qué quería decir? Que lo que hay en la variable y lo sumo y lo asigno a lo que hay en la variable x. Fíjense, es lo mismo que decir esto, ¿sí? Lo que hay en la variable x se lo sumo con lo que hay en la variable y ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo asigno? En la variable x, ¿sí? Lo mismo. Sí. Quiero mencionar que acá es fácil entenderlo directamente leyéndolo de derecha a izquierda, ¿no? Porque se puede leer, ponerle el suma y asignación como, ok, y se asigna y suma a x. Y lo mismo con el resto de operaciones. Hay muchos, no te entendí, muchos se corta ahí un ruido, pero no sé si lo... En realidad es, sí, se suma y asigna, ¿qué cosa? Siempre lo que hay en la derecha a lo que hay en la izquierda, así como asignábamos siempre del operador de asignación, ¿sí? Lo que hay del lado izquierdo es hacia dónde va el dato, a dónde se va a guardar, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta combinación, quiere decir que lo que hay acá lo sumo y lo asigno a lo que hay acá. Lo mismo para la resta, lo mismo para la multiplicación y para la división y para el módulo que me olvidé el igual. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien.
Bueno, y después tenemos lo que son los operadores relacionales, ¿sí? El otro conjunto de operadores. Y fíjense, ahora sí, cuando nosotros necesitemos comparar y decir y preguntar si esto es igual a esto, ¿sí? ¿Qué operador vamos a utilizar? Bueno, ya no un igual, porque un igual es de asignación, sino que dos operadores iguales juntos, ¿sí? Este operador es el que a mí me permite preguntar si una cosa es igual a la otra. Fíjense que se los puse acá, ¿sí? Yo pregunto, ¿3 es igual que 3? Es verdadero, ¿sí? Si acá tuviera un 3 guardado, lo que hay en la variable num es un 3. Pregunta si es igual a 3, bueno, también me da verdadero, ¿sí? Operación distinto, diferente, signo de admiración, igual, ¿sí? Esto es cuando nosotros, por ejemplo, utilizábamos en la estructura de control, decíamos, bueno, que repita mientras que determinada variable sea distinta de 0, ¿sí? Este es nuestro operador distinto. Bueno, este es el operador mayor, ya lo conocemos, igual, este es nuestro operador menor, y esta es la combinación del mayor con el igual, ¿sí? Entonces va a preguntar si es mayor o igual. Y esta si es menor o igual, ¿sí? Estos los conocen, son los de siempre. Bien, y nuestros operadores lógicos, estos que nos ayudaban a concatenar más de una condición a veces, ¿sí? Cuando hablábamos del operador lógico AND, para nosotros ahora el AND, que escribíamos en el PCInt, va a ser o se va a representar con ampersand, ampersand, ¿sí? Este es mi operador AND en el lenguaje. Y cuando yo trabajo con un operador AND, ¿sí? Voy a estar evaluando dos condiciones. Solamente esas dos condiciones me van a llevar a que el resultado sea verdadero si ambas condiciones son verdaderas. Si alguna de las dos condiciones que está evaluando es falsa, es falso, ¿sí? Porque la condición es si esto es verdadero y esto es verdadero, listo, es verdadero, ¿sí? Si alguna de las dos es falsa, ya es una condición falsa. El operador OR, ¿sí? ¿Cómo lo representamos? El que nosotros antes escribíamos como OR en el PSInt. Bueno, son las dos rayitas, ¿sí? Dos palitos que lo encuentran generalmente en la punta superior izquierda del teclado, ¿sí? Este es el operador OR. Y en este caso, ¿sí? Mientras que alguna de las dos condiciones sea verdadera, va a ser verdadero, ¿sí? Fíjense, yo les puse igual al costadito todas las tablas de verdad. Entonces, si yo digo, si la primera condición es verdadera o la segunda es falsa, va a dar verdadero. Si la primera es falsa o la segunda es verdadera, la condición general es verdadera. Solamente va a dar falsa cuando ambas son falsas, a diferencia de la, ¿sí? Y el último operador lógico es el NOT, ¿sí? Signo de admiración solo, y es la negación, ¿sí? El no lógico. Y ahí también les puse la tablita de verdad. ¿Qué más? Bueno, acá les puse un pequeño ejemplo, ¿sí? Les muestro uno para que entiendan lo que quise hacer. Sí, sí, ahora ustedes ya saben, por ejemplo, en lenguaje, ¿qué palabra reemplazaría? If. Muy bien. Sí, hace calor y tengo plata, entonces voy a ir a la pileta. Fíjense, primera condición, hace calor, verdadero. Segunda condición, tengo plata, verdadero. ¿Cuál va a ser la conclusión? Me voy a ir a la pileta. En cambio, vamos a suponer, primera condición, no hace calor, hace frío. Pero tengo plata, yo podría ir a la pileta, salvo que sea una pileta cubierta, pero no estaría haciendo el caso, ¿sí? Entonces,
no puedo ir a la pileta. Ahora, hace calor. Genial, hace calor. El día de pileta, me voy a la pileta, pero no tengo plata. Entonces, no puedo ir a la pileta. Y obviamente, si no hace calor y no tengo plata, menos voy a poder ir a la pileta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí les puse de cada uno de estos operadores lógicos, ¿sí? Cómo se deberían entender. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí, estamos medio familiarizados con esto porque nos lo están dando en lógica computacional, pero con números binarios. Que están viendo con puertas lógicas. Sí, sí. Perfecto. Claro. Bien, bueno, acá hicimos un refresh de eso así, porque como verán se utiliza mucho, ¿no? Entender esta lógica. Para nosotros va a ser importante. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque esto es lo que quiero que veamos mañana con más detenimiento, ¿sí? Acá. Vamos a ver ahora entonces cómo pasamos. ¿Qué hora es? Uy, ya es tardísimo. ¿Cómo pasamos nuestras estructuras de control? ¿Eh? Quieren que diga la palabra, ¿no? ¿Ustedes quieren que diga las palabras? ¿Y dejamos las estructuras de control para mañana? Ah, sí. Sí. Sí, están cansados. Hoy los agarro medio cansados porque hay hambre. Tienen base de datos y los deja cansados. Bueno, igual mañana va a ser rápido porque van a ver que cuando recorramos las estructuras de control solamente es conocer la palabra que tenemos que escribir y después pensar, y eso es exactamente igual, ¿sí? Y el otro tema es chiquitito también. Así que, bueno, los voy a dejar descansar por hoy. Sí, creo que amerita, ¿no? Gracias, profe. Tengo que decir entonces las palabras mágicas. Y nos vemos mañana, pero mañana los quiero fresquitos, ¿eh? Con todas las pilas mañana, ¿eh? Y van a compartir mucha pantalla a la 1, a las 2 y a las... ¡Let it go! Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Nos vemos, Feliz día. profe. Buen descanso. Feliz día. Hasta mañana, hasta mañana.